Y bueno, pues como bien sabemos, una de las principales voces de la oposición que ha denunciado pues a varios personajes de la política y sus presuntos nexos con el crimen organizado, pues es la tan incómoda que le resulta a muchos senadora panista Lili Téllez, a quien le doy la bienvenida esta noche a Sala de Guerra. ¿Cómo estás, Lili? Gracias por invitarme, Mónica. Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ti. Pues, ¿cuál sería de saque tu comentario a propósito de pues lo que ha sucedido en las últimas horas, la petición de licencia de Rocha Moya, sin embargo, quedándose pues un personaje muy cercano a él en el interinato, propiamente dicho, y pues bueno, esperando que tu compañero senador, también de Morena, en este caso, vaya a estar el próximo martes en sesión como prometió? Sumamente preocupante lo que está pasando en México, ya en un nivel en el que yo le pido a las personas que hay que llevar esto a una reflexión más relevante, a platicarlo entre familias, a platicarlo entre amigos, porque nuestro país está hundido en esta mafiocracia. Yo le he llamado así porque creo que es lo que exactamente corresponde. Si vemos lo que pasó con la presidenta Sheinbaum, lo primero que dijo fue, ante el caso de Rubén Rocha, llamó a la unidad a los mexicanos ante Estados Unidos, como si Estados Unidos estuviera atacando a México. Y hay que ser muy claros en que Estados Unidos no está atacando a México. Estados Unidos, su gobierno está diciendo, aquí hay unos narcopolíticos y los está pidiendo en extradición. Me parece muy grave que la presidenta de México engañe así a las personas, haciéndoles creer que hay un ataque a nuestro país, cuando en realidad es a narcopolíticos y los celebramos. También dijo la presidenta Sheinbaum que en México se sigue el principio de que primero se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto es una falsedad, Mónica. Precisamente Morena abolló el amparo que nos protegía de los abusos del poder. Precisamente Morena extendió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Sí, claro. O sea, es una falsedad que se puede ver en la modificación de las leyes. En México es exactamente al revés y es obra de Morena. Primero los ciudadanos, el gobierno primero los hace culpables y ahí después que el ciudadano, sin herramientas legales, sin su propio dinero, a ver cómo se defiende del Estado. Entonces van dos mentiras de la presidenta. Y la tercera es que Morena está insistiendo en que esto es un ataque a la soberanía, y me parece que son muy torpes en su discurso en Morena al asumir, al ponerse el saco de que en el sentido de que son atacados, de que son las víctimas, cuando a quien se está atacando es a narcopolíticos. Se ha hablado de que, bueno, pues están corriendo estos 60 días que, de acuerdo a las leyes norteamericanas, cuando se hace una petición de extradición bajo una acusación en las condiciones en las que México lo está haciendo, tienen que correr 60 días o 3 meses para que haya una investigación. Sin embargo, curiosa la postura que tomó la Fiscalía General de la República, pues horas antes de que el propio gobernador Rocha Moya pidiera licencia por tiempo indeterminado, ¿no? ¿Qué confianza, de acuerdo a ti, podemos tener en estas investigaciones? No hay ninguna confianza en el gobierno de México en este sentido. Deja tú los días que tienen que pasar. Llevamos años denunciándolo y el gobierno de Morena nunca había procedido. De hecho, hoy Ariadna Montiel estaría con un narcopolítico más en el escenario en el que asumió como nueva líder de Morena, que sería Rocha Moya. Rocha Moya no estuvo hoy abrazando ahí en esa foto a Ariadna Montiel solamente porque el gobierno estadounidense reveló sus nexos con su participación directa con el narcotráfico. De no ser por Estados Unidos, hoy Rocha Moya habría sido uno más de entre otros narcopolíticos que habrían estado aplaudiendo las sandeces que dijo hoy Ariadna Montiel. Y esto me lleva a
a invitar a la gente a hacer una reflexión y a tomar acción, porque lo que vimos hoy por parte de Morena fue que se están atrincherando y están descalificando a las autoridades estadounidenses, diciéndoles que lo que acaban de señalar contra Rocha Moya es un ataque político. Ese es, creo yo, que esa es la clave de la línea que ha dictado Morena para salvar el pellejo de los narcopolíticos. Decir que es un ataque político por parte de los Estados Unidos, pues es otra falsedad, porque esto es un procedimiento contra personas, contra presuntos delincuentes que, ¿para qué lo digo así? Si en todo México sabemos que sí son narcopolíticos. Tenemos que pensar muy bien en la narrativa que está siguiendo Morena. Se están victimizando. Hoy así se asumieron como víctimas de los Estados Unidos, cuando en realidad somos los mexicanos los que hemos sido víctimas de la asociación de Morena con los cárteles. Llama muchísimo la atención que en estas circunstancias los mismos opositores podrían pensar que es un momento de aprovechar la coyuntura, quizá para unidad, quizá para soltar sobre la mesa, poner sobre la mesa la agenda propiamente de la oposición, pero la realidad es que tampoco se ve una unidad por parte de la oposición para posicionarse sobre lo que está pasando. Aquí me parece que lo más importante es lo que están diciendo los mexicanos. Y está claro que los mexicanos son los que no tienen partido ni están en un partido, son los que tienen que presionar también a todos los que estamos en el gobierno para dar esta batalla de manera frontal. Aquí ya no podemos andar con diplomacia, con la mafiocracia, con buenas formas, cuando estamos frente a criminales. En el Senado yo he insistido mucho en llamar a los criminales por su nombre, y ahí tenemos ahora esto que está sucediendo en México no tiene precedentes. Es un senador en funciones que pues no sé hasta ahorita si realmente se va a aparecer en el Senado, pero hay que... El senador Insulza. Hay que poner atención en algo muy serio. Los de Morena han estado dice y dice que es muy bueno que Rocha haya pedido licencia. Yo pienso, ¿cómo es posible que se burlen así de los mexicanos? Si lo que está pidiendo Estados Unidos en primera instancia fue extradición, ahora ya están solicitando arresto, ya le están confiscando los bienes, y los de Morena dicen, ay, ya con la licencia basta. No. Queremos ver la extradición de los narcopolíticos, porque lo que está planeando Morena es dejarlo en una cómoda licencia, dejarlo prácticamente en un resort aquí en México que sea intocable. No nos vengan con ese cuento a esta gente que no tiene que no tiene vergüenza en mentir, como Ariadna Montiel y todas estas personas. Nada de que es bueno que haya pedido licencia. Lo que se debió hacer es entregarlo de inmediato en extradición a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué Sheinbaum está arriesgando así el Tratado de Libre Comercio del que depende la economía mexicana? Sí, este es un momento muy vulnerable para México en ese sentido, sí. Solo por proteger a los narcopolíticos va a sacrificar la economía de los mexicanos. Por eso invito a la reflexión para que tomemos acción. Esto tiene que parar. Muy molestos, escuché a varios morenistas el día de hoy que estaban precisamente en este congreso. Un par de ellos te mencionaron sobre la insistencia que tenía la senadora Lili Téllez en acudir a los Estados Unidos a dar conferencias, a dar entrevistas a medios pues muy simpatizantes, particularmente con el gobierno del presidente Donald Trump. Y me parece que pues no nada más están molestos, creo
que lo van a estar peor porque regresas a Estados Unidos. Me invitaron a otro lugar, próximamente estaré ahí. Obviamente, lo que más les molesta, desde que di aquella primera entrevista en Fox News, en inglés, cuando dije claramente que México es un narcoestado, desde ahí han estado muy molestos porque le tienen pavor a las autoridades de los Estados Unidos. Esa es la verdad. De hecho, hasta Sheinbaum ha pedido que yo no vaya a los Estados Unidos a dar conferencias. A mí me invitan a explicar qué está pasando en México y creo que es muy importante que digamos en otros lugares qué está pasando en México, porque aquí los de Morena son parte de este crimen organizado y con ellos nunca vamos a tener justicia. Yo celebro que empiece la justicia, pero lamento que no sea desde el propio gobierno de México, lamento que tenga que venir desde un gobierno extranjero y espero que los de Morena pues se sienten, porque les falta mucho por ver de mi parte todavía en los Estados Unidos. Oye, Lili, y ahora que se están adelantando los tiempos, porque prácticamente todos están adelantando los tiempos para elegir a sus candidatos y pues es inevitable que suene nuevamente la senadora Lili Téllez para su estado Sonora. ¿Qué has pensado al respecto? Nunca, ¿Qué has hablado con tu partido? Nunca he pensado en ser gobernadora de Sonora. Ya lo he dicho varias veces, el propio López Obrador, cuando dejé la bancada de Morena, me mandó a ofrecer la candidatura y yo le mandé decir que de ninguna forma aceptaría yo nada más con Morena. Nunca he pensado en ello. Pero hoy con el PAN es un escenario distinto. No, nunca ha estado en mi intención ser gobernadora de Sonora. Ahorita yo tengo una visión mucho más amplia. Mi compromiso está en ayudar a México a que salga de la mafiocracia. El fondo del asunto es muy grave. La subcultura de los cárteles ha penetrado tanto que, bueno, pues llegó a Palacio Nacional, llegó a los palacios estatales, a los gobiernos estatales, a los municipales, llegó a la diversión, llegó a penetrar una forma y un estilo que admiran muchos mexicanos. Y eso está mal. Y creo que tenemos que empezar a insistir a las personas. Está mal admirar narcos, está mal cantar sus canciones, está mal ver sus películas, ver sus series. Eso está mal. Todo eso implica sangre. Es lo peor que puede existir. Así que yo creo que tenemos que estar muchos alzando la voz fuera de México. Claro que sí, en los Estados Unidos, por estrategia, porque ese es el gobierno al que le teme Morena, tal y como le temen los delincuentes, le temen a los Estados Unidos. A mí no me han podido acusar de traición a la patria porque mienten cuando dicen que yo he invitado a una invasión. Es una mentira. Lo que yo siempre he dicho es que debe haber una mayor cooperación entre ambos países contra el enemigo en común, que son los cárteles. El crimen organizado, por supuesto. Te agradezco muchísimo, senadora, que hayas estado esta noche aquí en Sala de Guerra. Gracias, Mónica. Gracias a la senadora Lili Téllez.